Y gracias por permitirme hablar a través de su importante medio a mi querida tierra, los lojanos, y expresar mi criterio político y en este caso a su pregunta. Concretamente, el tema de la señora Duarte ha sido comentado por diversas personalidades y sin duda ha causado malestar por la forma, sobre todo, como la embajada de Argentina ha procedido con respecto a este caso que era muy claro, muy puntual, ya que de por medio existía una sentencia en firme. Y cuando dan la noticia que la señora Duarte ha huido de la embajada, lo hacen luego de 4 días que la señora había tomado el camino hacia Venezuela. Entonces es un caso digno de considerarlo como eh, protección de parte de la Embajada Argentina, un acto doloso porque incumple las normas y reglas de salvoconducto y de esa manera está solapando una sinvergüencería que es huir de una sentencia que tenía que cumplirse dentro de nuestro territorio. Claro, pero decíamos, tiene ya alcances diplomáticos esto, ¿no? Puede agravar una relación bilateral Ecuador-la Argentina. Y el cuento es desde de parte del correísmo o del jefe supremo del correísmo, dicen pues que ella optó por abandonar, son eufemismos que utilizan ellos. Ellos no dicen que huyó, se fugó, eh, se corrió, no. Dicen abandonó porque el gobierno la tenía como rehén en vista de que no le otorgaba el salvoconducto. Entonces cogió sus 4 maletas y se fue para Venezuela. Así nomás la explicación economista. Huyó protegida y solapada por la Embajada Argentina, quien es corresponsable de este acto que para mí es oprobioso y una ofensa para el Ecuador. Esta señora, que estaba sentenciada por dos hechos muy notables, como fue el caso Sobornos, y por otro lado también los sobreprecios, en este caso cuando ella fue ministra de Obras Públicas en la contratación de obras viales, donde hubo sobreprecios exagerados. Basta recordar el caso de la vía Collas, que el kilómetro lineal lo contrató sobre los 18 millones de dólares, cosa nunca vista incluso En el en mundo. los países desarrollados, Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces realmente nos enfrentamos eh, frente a una situación sumamente delicada, donde hay un gobierno que supuestamente tenía que respetar las resoluciones, en este caso de la Corte de Justicia del país, lo cual en este caso ha sido burlado. Yo creo que estos actos tienen un significado, si bien político, pero también de orden legal, lo cual tendrá que ser revisado por nuestro gobierno para tomar cartas en el asunto y dejar un buen precedente. Caso contrario, se seguirán dando este tipo de actos y quedará como un pésimo precedente para los intereses nacionales e internacionales. Hay gente que hila fino también, economista. Dicen que esto es producto de un pacto del gobierno con estas fuerzas políticas eh, agitadoras del desorden, de la violencia en la Asamblea Nacional. Y que todo era una especie de cortina de humo, o sea, generan un estallido para generar esta fuga de la señora Duarte y empezar a lavarse las manos, buscar chivos expiatorios y luego pues consumar el hecho de manera impune. Es un caso muy sospechoso de pensar de que en estos 2 años que ha estado frente a este gobierno el señor
Lazo, se ha permitido en este caso que muchos sentenciados, en este caso que tenían que terminar o cumplir en los años de condena, ya estén en este momento fuera de la cárcel. Eso es muy grave. Solamente queda el señor Capaya dentro de la cárcel, de ese grupo que fue tan cuestionado por todos los sobreprecios y robos que se dieron durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, claro, da para pensar cualquier cosa, sin duda. Pero yo todavía quiero creer que esto más bien fue un asunto exclusivamente de la embajada argentina, que solapó en una forma muy evidente de que esta señora pueda huir con todas las facilidades y garantías, y de esa manera asume después de 4 días desde la ciudad de Caracas, indicando que se encuentra en ese país. Entonces, hay una cantidad de elementos que tendrán que ser averiguados, investigados, pero en verdad para la ciudadanía en general, para el país entero, queda flotando esas dudas que sin duda cuestionarían, yo creo también, la actuación del ministro de Gobierno, en este caso, de no cuidar los intereses, en este caso, de las leyes que son las que, en resumidas cuentas, han considerado conveniente que esta señora ministra cumpla la penalización como corresponde. Revise nomás la respuesta que da el gobierno argentino, que hace mofa de la seguridad, de la responsabilidad que debía tener el Ecuador respecto a esta persona que estaba asilada ahí y que terminó pues al cabo de 2 años marchándose a Venezuela, donde los protegen a todos los que huyen, porque el ardid pues es que son víctimas, El expresidente Correa dice que es una señora honrada, que es una señora sacrificada, que es víctima de la persecución política del gobierno traidor de Lenin y ahora de Lazo. Entonces, solo así, con esa victimización que ellos se asumen, es así como unos fugan, otros salen de la prisión, están en sus casas disfrutando, porque ninguno de los que llegó a prisión, que llegaron a prisión bajo la condena de haber delinquido, pero estamos hablando, no es que una figura criminal, no es la figura criminal de que asesinaron, no es que secuestraron, no, es que robaron dinero. Y usted los ve que todos están a buen recaudo en sus domicilios sin haber devuelto un centavo partido por la mitad. Si usted revisa mi libro Crónicas de un Estado Fallido, yo pongo en seria duda la situación y el actuar de nuestras autoridades. Realmente es un show, finalmente, el que existe, demuestran, y de esa manera lo único que hacen es tirar una cortina de humo, y a nosotros nos dejan realmente en una situación de aceptación, creyendo que en realidad han sido fallas de determinados controles que se han suscitado, pero finalmente estos señores terminan excarcelados. Entonces, yo no sé cómo funciona nuestra justicia, ya no hay en quien creer, nuestras autoridades todos los días dejan mucho que desear, incluso sacando a criminales y a personas que han sido agarrados sin flagrancia, y de esa manera a la ciudadanía con alto índice, en este caso de inseguridad, nos tienen en una situación de preocupación permanente. Entonces, yo sí creo que en eso falta un poquito de mano dura, falta una acción mucho más confiable que dé señales realmente a todos nosotros
de que las cosas han cambiado, pero si siguen así con estas informaciones que día a día se van presentando, dudo mucho que los ecuatorianos sigamos confiando en quienes manejan las diferentes instituciones del país. Economista, entonces nosotros hemos caído en el juego de la política más aviesa, donde eh, ellos se confabulan y conspiran contra el pueblo, nosotros nos peleamos, nosotros sufrimos las consecuencias. Mire, usted estaba desarrollando una entrevista anterior para ver qué tan cierto es el alto grado de migración que se habla y por qué huye la gente. Porque la verdad no es una migración. Usted puede hacer migración. Usted va por negocios, va por turismo, va por salud, va por academia, va por lo que sea. Y eso es una migración normal, ¿no? Sale y entra. Pero cuando los ecuatorianos van por el Darién, no es una migración, pues huyen, huyen, los venezolanos huyen de sus pueblos, los ecuatorianos también, pero ¿qué es lo que los hace huir y qué es lo que los atrae allá? Entonces, estábamos revisando de que la situación económica de Estados Unidos ha mejorado, se ha elevado el precio de la hora laboral. Entonces puede ser un atractivo eso, pues que la gente se quiere ir. Lo otro es pues que aquí en el Ecuador las corruptelas que han minado este país no dejan prosperar. Entonces, sometidos a qué es lo que estamos finalmente, economista. El día de ayer yo saqué también mi pasaporte, ya estaba por vencer, y me pude dar cuenta de las dificultades y la cantidad de gente que se desesperaba por conseguir su pasaporte. Algo impresionante. Y yo tuve la oportunidad de conversar con varios de ellos, donde manifestaban su necesidad de salir del país por temas principalmente de seguridad. Claro, otros por asuntos de trabajo, pero principalmente por seguridad. Ese es un mal síntoma, porque en resumidas cuentas quiere decir que la gente ya no cree en la palabra y por tanto toma acciones definitivas que contrastan o que cambian radicalmente con su vida cotidiana, lo cual no deja de ser grave porque a la final nosotros tenemos que vivir en condiciones que nos garanticen en este caso y para eso pagamos nuestros impuestos de que las fuerzas públicas o las personas accionantes en todos los estamentos institucionales cumplan cabalmente con las responsabilidades. Nos desesperamos por ser candidatos, nos desesperamos por ser autoridades, pero cuando llegamos a cumplir nuestras obligaciones, poco o nada se hace con respecto a todos estos males que resumidas cuentas considera la ciudadanía en general y de acuerdo a las encuestas en un alto porcentaje, que no se cumple como corresponde y con la debida agilidad y seriedad estos asuntos que son de cumplimiento público. Muy bien, economista. Es como una ficción que vivimos en el Ecuador. Cada uno tiene que esforzarse por ser también cada día mejor en el ámbito que le corresponda. Pues que este país es de locos, economista. Por eso debemos centrarnos. El, los jugadores iraníes en el último Mundial de Qatar no cantaron el himno nacional de su país en protesta, en rechazo a la violencia que se vivía en Irán, justamente por la muerte de, de Masha Amini, la niña que fue asesinada, primero golpeada, torturada por el régimen de los ayatolas, solamente porque tenía mal puesta el velo y ha sido condenado este país por flagrantes violaciones a los derechos humanos y particularmente de las mujeres, discriminadas hasta más no poder.
iba una delegación de asambleístas ecuatorianas de UNES o de la Revolución Ciudadana a avalar al régimen opresor tirano de los ayatolas y van en representación de un país como mujeres influyentes. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa al Ecuador? ¿Qué dicen las mujeres ecuatorianas? Es un tema bien doloroso, delicado en el mundo de la política y en el mundo de los derechos humanos, economista. Indudable, usted hace referencia al caso concreto que sucedió el 16 de septiembre del año pasado con Mahsa Amini, que fue asesinada brutalmente por las Fuerzas Armadas, estando por no haber cumplido, en este caso, con el velo del hijab, ¿no? Que es un requisito indispensable para que lo use la mujer iraní, lo cual es realmente un oprobio que a la mujer se la veje obligándole prácticamente a tapar su paz y de esa manera no poder desenvolverse en el tiempo actual en una forma mucho más adecuada, abierta y libre, lo claro. cual disminuye su calidad de vida y disminuye las condiciones frente al machismo que todavía pervive en un país como es el de Irán. Y lo grave, como usted señala, ¿no? Que un grupo de señoras, damas de la Asamblea Nacional se hayan trasladado justamente a la meca del machismo, donde en este caso a la mujer la colocan en una situación de vejamen total y absoluto. Yo creo que esto ha causado indignación por parte de todos los ecuatorianos, porque no es posible que acá nos rasguemos las vestiduras hablando sobre el tema de los derechos humanos, especialmente de la mujer, y por otro lado contradigamos nuestra posición asistiendo a estos conciliábulos que no son otra cosa que aceptar, en resumidas cuentas, las reglas del juego que están impuestas contra la mujer. Entonces, tengo entendido que incluso esta participación de las féminas ha sido con la presencia del ayatollah Ali Sakinel y con otras personalidades que en resumidas cuentas están en contra absolutamente de los derechos femeninos. Entonces yo diría, no entiendo cómo es posible que nuestras representantes de la Asamblea, que es el primer órgano institucional del país, vayan a cumplir en este caso este tipo de compromisos que no, dejando entrever que están en total y absoluto acuerdo con lo que se está actuando en contra de las damas que, en resumidas cuentas, este rato reclaman, ¿no? Por miles, ¿no? Sus derechos a que sean respetados y no conculcados. Claro, es un gesto que ellas hicieron de agravio a las mujeres ecuatorianas y a todas las mujeres del mundo, y a todas las mujeres del mundo que sufren ese discrimen por parte de estos regímenes totalitarios. Y se fueron allá en representación del Ecuador, haciéndose pasar por mujeres influyentes. ¿De qué influyen? ¿En qué influyen? ¿Cuál es el poder que no sea levantar la mano y sumar o restar votos en sus participaciones políticas, en sus curules? Es un tema delicado, pero el asunto es que debe ser parte, economista, debe ser parte, supongo yo, de la descomposición política que vive el país, un poco incluso de la descomposición social que vive el Ecuador. O sea, no damos pie con bola, son personas que el pueblo las elige sin razonar el voto, porque de ahí nace este desorden a las personas que no tienen los méritos para llegar ahí. Antes hablábamos, ayer creo hablábamos de Cornelius Castoriadis cuando habla del ascenso de la insignificancia.
Estamos en el Ecuador, hemos llegado a esos niveles de que asciende la insignificancia y la insignificancia se vuelve representativa y esta representatividad eh, se vuelve influyente. Fíjese usted a qué niveles de retroceso de la sociedad habríamos llegado. O sea, son paradigmas estas mujeres de la juventud y sobre todo de la mujer ecuatoriana. ¿Qué le parece a usted a los niveles que habríamos descendido en el Ecuador? La pérdida de valores definitivamente ha calado muy hondo en este país. Ese es el problema principal que tenemos, porque la política que han ejercido determinados líderes ha sido total y absolutamente equivocada. Lo que nos llama la atención, además, es que personas que han tenido una línea de conducta definida, hoy también se hayan puesto en esa orilla solo por conseguir la votación, en este caso popular, reconociendo en sí de que el pueblo, en su gran mayoría, tiene un nivel de cultura que amerita aplicar un tipo de política convincente que es en este caso, de ser permisivo frente a los valores morales. Mire usted, este rato ya el tema de ser sentenciado, el caso de ser acusado, en caso de haber sido demostrado de que una persona ha robado, ya no es algo que en este caso tiene incidencia o peso frente a en la votación. Ya no tiene relevancia el ser corrupto o no ser corrupto. Antes, la corrupción era considerada como factor número uno en contra de una persona. Hoy ya es un punto más o un punto menos que favorece o desfavorece a los intereses políticos. Entonces, si partimos de eso, realmente aquí lo que se ha hecho en estos últimos años, y en eso creo que hemos retrocedido largo, definitivamente es que ya no se tiene los valores morales en el sitial y en el puesto de liderazgo que debería ser lo que hay que tomar en cuenta antes que cualquier otro factor, más que los mismos títulos. Es el ser una persona honesta, una persona íntegra, una persona que garantice en este caso cumplimiento y respeto a las leyes. Entonces, si nosotros modificamos, por ejemplo, el tema de la ley de elecciones, podría ser un camino importante porque ahí pondríamos reglas del juego como para que participen los que realmente reúnen condiciones para que nos representen. Caso contrario, muy difícil le veo yo la posibilidad para que este problema que ya este momento se ha convertido en un asunto y cáncer público, pueda desaparecer. Entonces, hay que hacer el esfuerzo por parte de nuestras autoridades de ir remediando poco a poco estos temas que están trayendo cola y sobre todo consecuencias funestas para los intereses en todo aspecto para los ecuatorianos. Yo no sé en qué vamos a terminar, porque el problema es que vamos de mal en peor. Cada vez, cada asamblea es peor que la anterior. Nosotros aspiramos y por eso es que votamos por personas que supuestamente podrían llegar, pero esas no son las populares. Los populares son quienes en este caso muestran una actitud que dentro del mundo, digamos, popular, podría tener buena aceptación, como es saber bailar, es como andar tatuado o como decir cosas que en este caso no correspondan a lo que el pueblo realmente requiere dentro de sus necesidades básicas. Economista, así rapidísimo, por favor, se nos termina el tiempo en la plataforma de Zoom también. Eh, ¿Qué opinión le merece así rapidísimo ya la nueva autoridad electa en el Cantón Loja, es decir, el licenciado Franco Quesada como alcalde del cantón, en donde pues tendrá que, primero que viene un poco a irrumpir 3 décadas consecutivas de autoridades que no habían tenido relevo?
No lo conozco personalmente al señor Quesada. He oído poco, lo he escuchado hablar. Debe ser una persona que tenga muy buenas intenciones para los intereses de Loja. De todas maneras, ya tiene su antecedente de haber sido concejal. Esperemos de todas maneras que el señor tenga, sobre todo, más que genialidad dentro de la creatividad en sí, como para poder llevar a cabo una administración reluciente, cosa que le veo muy difícil por las condiciones actuales del municipio, por lo menos que tenga una conducta de respeto hacia los ciudadanos y que sobre todo el poco margen que tiene dentro de su presupuesto pueda ser empleado dentro de las obras de prioridad. Tengo entendido que el problema de agua potable es un serio inconveniente y lo mismo el asunto vial. Son factores que tienen que priorizarse, ya que la ciudad de Loja, en las veces que yo he estado presente, me he dado cuenta que está total y absolutamente descuidada y abandonada. Hay que hacer muchas cosas adicionales, no digo que solo eso, pero principalmente tiene que trabajar en lo que es la obra de inversión. El problema de absorción que hay del presupuesto por el gasto corriente es algo espeluznante. Yo creería que es uno de los municipios que menos capacidad de movimiento para poder cumplir con todas las exigencias que tiene la ciudadanía existe. Le han hecho un daño tremendo al municipio de cargarle gastos inoficiosos y hay una carga que yo no sé cómo se la podría solucionar. Algún momento alguien hizo propuestas con respecto a estos temas, pero yo creo que si no se actúa con verticalidad, rapidez y eficiencia, realmente la situación se vería con un panorama totalmente, en este caso, pardo y oscuro. Gracias.